Muy buenos días a todos. Mi nombre es Bernardo Galvis. Soy facilitador aquí en la UTE, la Universidad de la Tercera Edad. Llevo trabajando aquí en la UTE aproximadamente unos 25 años o un poco más en el área de psicología. Durante 10 años he estado presentando y facilitando esta asignatura que se llama Psicología Humanista. Me he graduado en Estados Unidos en psicología, tengo una maestría por Chicago y fui candidato doctoral, pero por relación a ocupaciones que tenía en mi país, en Colombia, tuve que regresar y no pude continuar el doctorado. Posteriormente estuve en la Universidad de Lovaina, en Bélgica. También obtuve allá una segunda maestría en psicología, concretamente en psicología proyectada hacia la educación. Fui candidato doctoral, pero por las mismas circunstancias de los estudios en Estados Unidos, tuve que regresar a Colombia para cumplir compromisos. Y después, cuando de Colombia me trasladé a la República Dominicana, ya perdí la posibilidad de continuar un doctorado y en realidad ya no me interesaba porque, como todos ustedes pueden darse cuenta, a mi edad ya no es tan factible ni tan posible el continuar estudiando cuando se necesita una mente más abierta y más fresca para enfrentar esas situaciones académicas. Durante 5 facilitaciones nos vamos a encontrar, al menos virtualmente, para analizar y ver algunos aspectos que inciden en lo que llamamos psicología humanista, para precisar algunos elementos de la psicología humanista como tal y para sacar cada uno individualmente las conclusiones que crea que puede sacar a partir de aquello que se ha estudiado. Para mí es un honor encontrarme con ustedes, al menos en forma virtual, y espero que en estas facilitaciones podamos aprovechar sin ninguna presión, a ser posible, lo que nos llama la atención, lo que queremos estudiar y lo que queremos profundizar como algo que para mí es fundamental en psicología, que es el valor y el sentido de la persona. La psicología humanista no es una escuela. La psicología humanista es un nuevo paradigma. Siguiendo el esquema de Kuhn, es un nuevo paradigma, una nueva manera de ver las cosas, un nuevo enfoque de la realidad en la que nos movemos. A medida que avancemos en nuestro curso, en nuestras facilitaciones, ustedes podrán ver, al confrontar la teoría con la realidad dentro de la cual vivimos, hasta qué punto nos hemos alejado de esa realidad o hasta qué punto nos hemos quedado anclados en una mentalidad antigua, negándonos la posibilidad del cambio, o hasta qué punto hemos avanzado para presentar una nueva realidad, sobre todo a la juventud que espera encontrar un mundo mejor al que nosotros encontramos. La psicología humanista toma sus raíces desde los primeros filósofos griegos, por allá en el siglo VII a.C. Pero la
concretización, la realización plena de la psicología humanista, tal como se entiende actualmente y como se entiende la psicología, data de 1962, teniendo como fundamento y como base de apoyo las dos figuras más importantes de la psicología americana del siglo XX, que son Abraham Maslow y Carl Rogers. Personalmente tuve la inmensa dicha de tener como profesores en mis años de Estados Unidos al grupo de discípulos iniciales de Carl Rogers y al mismo Carl Rogers en el Centro de Estudios para la Persona en California. Eso me permitió a mí entender a través del ejemplo del mismo Rogers qué es y cómo se entiende eso que llamamos psicología humanista. Esos elementos históricos van a determinar las líneas orientadoras de la psicología a partir del año 62 en adelante. Y ese mismo sentido y esa misma orientación perdura actualmente cuando la psicología se está transformando a partir de los estudios de la neurología y los estudios y las investigaciones de la ciencia moderna. Pero el fundamento principal de la psicología humanista hay que buscarlo en la filosofía y en la antropología filosófica. El libro que yo les menciono al principio de los apuntes que ustedes van a ir recibiendo, ¿qué es el hombre? Es una antropología filosófica, pero que supone una concepción filosófica que permita explicar a la persona, al hombre, al ser humano, de una manera más cabal y más profunda. ¿Cuál es la línea de filosofía que está en el fondo de esta psicología humanista? Tendríamos que partir de Platón y de Sócrates, más directamente, que fueron los primeros filósofos que colocaron en el centro del estudio de la realidad a la persona humana. Todos los diálogos de Platón, o de Sócrates, perdón, van a insistir en el valor fundamental de la persona humana. Y a partir de ahí vamos a tratar, siguiendo el libro ¿Qué es el hombre?, vamos a tratar de extraer cuáles son las características de la persona, qué es lo que lo constituye, en qué forma esas características se expresan y qué entendemos finalmente por el sentido pleno de nuestra vida y de nuestra existencia. Vamos a hablar del ser humano, pero no del ser humano en un sentido general, teórico. Vamos a hablar del ser humano en su sentido concreto como individuo, es decir, como una entidad cerrada sobre sí misma, como una entidad plena y total en sí misma, pero cerrada. Un poquito el concepto de Levin de persona como una entidad matemática cerrada, como una figura matemática cerrada que se mueve dentro de un campo. Pero vamos a dar un paso más todavía. No nos vamos a fijar en la persona cerrada, sino en la persona que es capaz de trascender.
en la persona que es capaz de ir más allá y por lo tanto que no está cerrada, sino que está abierta hacia algo o alguien, que siempre puede ir más allá de sus posibilidades y de su entorno concreto. Y vamos a ver que ese sentido de persona nos va a distinguir de otros modelos de vida que experimentamos, que están cerrados en sí mismos y que son incapaces de abrirse hacia una trascendencia. Vamos a tomar en cuenta que la persona, que el ser humano, que el individuo es el producto de un proceso evolutivo cada vez más abierto, cada vez más amplio, cada vez más bello. No somos seres aparte de la realidad. No somos seres fuera de la naturaleza. Somos simplemente la floración de ese proceso de la naturaleza que emerge, se vuelve compleja y se abre hacia un universo totalmente nuevo y totalmente distinto que encontramos y alcanzamos por medio de la trascendencia. En el contexto psicológico, la persona es el centro y el objeto de nuestra preocupación. La así llamada escuela humanista va a cambiar el enfoque de la psicología, va a modificar el enfoque cosificador del conductismo o el enfoque totalmente cerrado del psicoanálisis, como si lo único valioso fuera el inconsciente. Va a tomar a la persona en su realidad concreta, va a tomar a la persona en su proyección hacia el futuro, va a tomar a la persona en su capacidad de trascender y fundamentalmente en su manera de vivir la libertad como esencia fundamental del ser humano. Ese es el plan de nuestro trabajo, teniendo en cuenta que la persona es el centro de la psicología, que sin la persona no hay psicología y que sin la persona no podemos entendernos a nosotros mismos. Entender a la persona y entendernos a nosotros mismos son correlativos. Si no somos capaces de comprender a la persona en general, es muy difícil que podamos comprendernos a nosotros en particular. ¿Cómo se relacionan esas dos cosas? Es el problema que tiene todo profesional de la psicología. ¿Cómo puedo yo ser al mismo tiempo juez y parte? Y ese problema nos lo vamos a encontrar muy prontamente en los apuntes que vienen a continuación para la segunda facilitación. Cada día, o cada semana, perdón, ustedes van a tener una pregunta de foro. Una pregunta que tiene que ver con el material que van a encontrar dentro de este esquema virtual. Procuren participar en el foro, porque eso es parte de la nota que se va a poner a cada uno de ustedes. La participación en el foro tiene un 40%. El foro, con relación a la pregunta, solo tiene una duración de una semana. Al final de cada semana el foro para esa pregunta se va a cerrar
Y en el foro es donde vamos a compartir todo lo que ustedes han visto, todo lo que ustedes han estudiado y todo lo que ustedes pueden aportar, no solo para sus compañeros, sino para mí. Al final del curso, ustedes van a tener que presentar un trabajo. Será la única vez que ustedes van a encontrarse con alguien para entregar el trabajo, porque el resto, como les dije al principio, es un curso totalmente virtual, totalmente online. Tómenlo con interés y tómenlo con naturalidad. No se sientan presionados, pero tampoco se sientan que no tienen que hacer absolutamente nada para enfrentar esta situación. Espero que podamos tener unos encuentros virtuales agradables, unos encuentros virtuales fructíferos y que todos podamos aportar algo para enriquecernos mutuamente. Muchísimas gracias y hasta la próxima.